Hechos, capítulo 4. Continuamos en nuestra serie en el libro de Hechos, capítulo 4. Vamos a ver hoy un pasaje un poco largo, desde el versículo 1 hasta el versículo 31. Hechos, capítulo 4, versículos 1 al versículo 31. Hace unos días estaba yo en Facebook viendo una publicación de un ministerio que se llama La Voz de los Mártires. Quienes quieran buscarlo, después lo pueden buscar. La Voz de los Mártires es un ministerio que se dedica a apoyar, a enviar, a orar, a apoyar económicamente también a misioneros y cristianos en lugares difíciles, en lugares donde la iglesia cristiana es perseguida e incluso perseguida de muerte o de cárcel. Entonces, ellos publicaron esto recientemente, hace unos días. Escuchen esto: el pastor Lee Junkai, esto es una noticia acerca de lo que está sucediendo en China. Una noticia acerca de lo que está sucediendo en China. El pastor Lee Junkai encontró favor con las autoridades, siempre y cuando su congregación fuera parte de la red eclesiástica controlada por el gobierno. ¿Sabes que China está editando su propia Biblia, con la cual les van a decir a los pastores: ok, ¿quieres predicar el evangelio? Vas a predicar la Biblia, vas a predicar con esta Biblia editada. Vamos a quitar todas aquellas cosas que no convengan al poder, al gobierno comunista de nuestro país. Entonces, el pastor Lee Junkai encontró favor con las autoridades siempre y cuando su congregación fuera parte de la red eclesiástica controlada por el gobierno. Pero después de afirmar que solo Dios puede guiar a la iglesia, el pastor Lee Junkai perdió tanto su edificio como su libertad. Ahora está encarcelado en China para cumplir su sentencia de 5 años y medio. Oremos por el pastor Lee Junkai. Esto es una noticia de hace unos cuantos días. Y oremos por la iglesia perseguida en tantos lugares. Hermanos, pero oremos por nosotros. Creo firmemente que nuestra posición como creyentes de este lado del mundo, en el continente americano, es más peligrosa que aquella de estos hermanos perseguidos. Aquellos hermanos están siendo perseguidos literalmente por el nombre de Cristo. Su libertad está puesta en peligro, su vida está en peligro, y los creyentes están buscando al Señor y aferrándose a Cristo para soportar la prueba y la tribulación. Pero nosotros de este lado del mundo parece que estamos sucumbiendo ante el calor que hace como para no ir y dar testimonio de Cristo, ante la persecución de que somos aislados muchas veces de ciertos círculos sociales porque somos creyentes, y ahora somos rechazados por muchas personas. Creo que es más peligroso ser cristiano aquí porque los cristianos nos hemos acostumbrado a esta gracia que el Señor nos ha dado. Es un privilegio que podamos ser parte de la familia de Dios, congregarnos domingo a domingo con libertad, sin ninguna restricción. Sin embargo, vemos que es más difícil muchas veces en todas las iglesias generar convicciones firmes y dar testimonio de Cristo. Vamos a ver lo que sucedió con Pedro y con Juan y con la iglesia en este pasaje. Nuestro contexto es que después de que el Espíritu Santo vino sobre los discípulos, Pedro dio su primer sermón. Y más de 3,000 personas se convirtieron. Y después vemos cómo el Espíritu Santo comenzó a conformar estas comunidades que lo tenían todo en común y reflejaban a Cristo y el amor de Dios entre ellos y hacia los de afuera, una unidad que los caracterizaba, y este sometimiento a la palabra de Dios, la oración, la comunión entre ellos. Pero luego vimos que Pedro va subiendo. La semana pasada vimos, va subiendo las escalinatas del templo, ve a este hombre
cojo, de más de 40 años de estar cojo, y este hombre les pide limosna y Pedro le dice: no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy, levántate en el nombre de Jesús. Vimos que esto fue un milagro tan evidente que la multitud se agolpó alrededor de ellos, y Pedro les explica por qué se asombran de este milagro. Este milagro no lo hicimos nosotros, no hay un poder en nosotros, tampoco fue hecho por nadie que no sea Jesucristo el Señor, aquel a que ustedes crucificaron. Él hizo este milagro para la gloria de Dios. Dios ha confirmado a su Hijo a través de estos milagros. Él es el Hijo de Dios. Él es el Mesías prometido que ustedes estaban esperando. Y dice el pasaje, ahora vamos a capítulo 4, versículos 1, a partir del versículo 1, vamos a ver qué sucedió después de esto. Mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, se les echaron encima los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de los muertos. Les echaron mano y les pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres como a 5,000. Esto quiere decir que tal vez 7,000, 9,000, tal vez 10,000 personas o más se convirtieron. Eran contados los hombres jefes de familia. Continuamos. Sucedió que al día siguiente se reunieron en Jerusalén sus gobernantes, ancianos y escribas. Estaban allí el sumo sacerdote, Anás, Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes. Poniendo a Pedro y a Juan en medio de ellos, les interrogaban: ¿con qué poder o en qué nombre han hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste ha sido sanado, sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre se halla aquí sano delante de ustedes. Este Jesús es la piedra desechada por ustedes, los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Al ver la confianza de Pedro y de Juan, y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Y viendo de pie junto a ellos al hombre que había sido sanado, no tenían nada que decir en contra. Pero después de ordenarles que salieran fuera del concilio, deliberaban entre sí: ¿qué haremos con estos hombres?, decían, porque el hecho de que un milagro notable ha sido realizado por medio de ellos es evidente, y todos los que viven en Jerusalén, es evidente a todos los que viven en Jerusalén, y no podemos negarlo. Pero a fin de que no se divulgue más entre el pueblo, vamos a amenazarlos para que no hablen a ningún hombre en este nombre. Cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan les contestaron: ustedes mismos juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes en vez de obedecer a Dios. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y después de amenazarlos otra vez, los dejaron ir, no hallando la manera de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había acontecido. Porque el hombre en quien se había realizado este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos,
y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Al oír ellos, o sea la iglesia, al oír ellos esto, unánimes, alzaron la voz a Dios y dijeron: oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. El que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Porque en verdad, en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, junto con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo, Jesús, a quien tú ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos, o sea la iglesia, o sea nosotros, y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza, mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Qué increíble ver este nuevo escenario después de haber visto que el Espíritu Santo viene sobre los discípulos, sobre los apóstoles, milagros empiezan a acontecer, predican el evangelio y miles empiezan a convertirse. Parece que todo viene viento en popa. Imagínate a la iglesia tan contenta de ver este resultado. En pocos días, tal vez más de 15,000 personas se habían convertido y se estaban formando estas comunidades, estas iglesias llenas del Espíritu Santo. Pero ahora, después de la curación de este cojo, de este milagro maravilloso, ellos empiezan a ser perseguidos. La persecución ha comenzado y no comienza de tan afuera. Comienza justamente por aquellos que supuestamente debieron haber sido quienes hubieran de aquellos de quienes se esperaba, los fariseos, los saduceos, los sacerdotes, de aquellos de quienes se esperaba que al ver a Cristo hubieran interpretado las Escrituras para el pueblo y hubieran dicho: este es el Cristo, justamente de los más religiosos, justamente de los que más sabían de las Escrituras. Comienza la persecución hacia los cristianos. Se menciona aquí a los saduceos, a los sacerdotes, al sumo sacerdote, porque aunque todos sabemos, culturalmente en este momento Israel se encuentra bajo el dominio del Imperio Romano, a los israelitas se les permitía en ese territorio de Israel, de Jerusalén, ser gobernados como internamente por sus propias autoridades. Y los sacerdotes, Israel siempre fue una nación que se rigió por un gobierno teocrático, por la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, los sacerdotes, los escribas, los fariseos tenían mucha autoridad en lo que se hacía, por eso estaban ellos presentes ahí. Se menciona a los saduceos, que son una rama de los fariseos, que no creen en la resurrección, que no creen que hay resurrección. Entonces vemos ahora a estos religiosos ver obrar semejante milagro, a tanta gente convertirse, ver al Espíritu Santo obrando y técnicamente diciendo: mira, nos gusta este milagro, me gustan los milagros de tu Cristo, pero no nos gusta tu Cristo. No nos gusta tu Cristo. Porque ellos estaban siendo confrontados. Jesús fue el primero en confrontar a los fariseos, en decirles: ustedes piensan que es su desempeño como cristiano lo que los va a salvar, pero ustedes están completamente equivocados porque sus corazones están contaminados. Esto era terriblemente ofensivo para ellos. Dice la palabra de Dios que ellos levantaban piedras y se las querían arrojar y buscaban cómo matarlos. 5,000 hombres, es decir,
no sé, tal vez 7,000, 9,000, ya lo dije, 10,000 personas tal vez fueron convertidas en ese día. También ve cuánta gente se les estaba yendo de sus filas. Pedro se para delante de ellos, pero antes delante del pueblo ya 2 veces que él le ha hablado el evangelio completo a esa multitud. Les ha dicho: el Cristo que ustedes crucificaron, el Cristo que ustedes rechazan, el Cristo al que ustedes no se quieren rendir es el camino, la verdad y la vida. Solo en Él hay salvación. Porque sabes que la tentación, y mucho más en nuestro tiempo, es la tentación en la que muchos pastores, iglesias, ministerios caen, de predicar un evangelio terapéutico, que le guste a la gente, que sea bonito de escuchar, pero que no salva, que no confronta a las personas con su pecado, y lo hacen para no ser rechazados. Llevamos años orando para que Dios salve y agregue más personas a esta iglesia. Glorificamos a Dios por cada uno de ustedes que Dios ha agregado a esta congregación. Pero así como muchos han venido, muchos se han ido ofendidos por su pecado, ofendidos por la palabra de Dios, por la palabra de Cristo. Porque vemos que este acto de gracia de parte de Dios, al recordarnos, al confrontarnos con su ley y recordarnos los pecadores que somos, es un acto de misericordia y amor para que volteemos nuestros ojos al cielo y busquemos la salvación. Imagínate, he puesto este ejemplo muchas veces, imagínate a un médico, un oncólogo, especialista en cáncer, que se detiene de decirle a una persona que él ya atendió, ya diagnosticó, él sabe que esta persona tiene cáncer, pero no se lo dice a la persona por temor a que se vaya a ofender, por temor a que lo vaya a rechazar. ¿Eso es crueldad o es bondad? ¿No se supone que este hombre debería decirle urgentemente a esa persona que tiene cáncer que debe ser tratada lo más pronto posible porque su vida está en riesgo? Y es exactamente lo que el evangelio hace con nosotros. La palabra de Dios hace una disección de nosotros y nos muestra lo que somos, los pecadores que somos, no para humillarnos delante de los hombres, sino para que nos humillemos delante de Dios y entonces veamos el gran amor que Dios tuvo por nosotros, que envió a su Hijo Jesucristo a morir en esa cruz en nuestro lugar para que gratuitamente seamos perdonados. En los versículos 5 al versículo 21, todo este pasaje, podemos llamar a esta escena: Pedro y Juan testifican valientemente a pesar de las amenazas. Pedro y Juan testifican valientemente de Cristo a pesar de las amenazas. En el versículo 7, versículo B, vemos que ellos son cuestionados: ¿en qué poder o en qué nombre están ustedes haciendo eso? Y Pedro no se queda con la gloria. Pedro no aprovecha el momento para decir: bueno, es que somos ungidos del Señor y nosotros tenemos este poder y por lo que quieran traer de ofrendas, hoy te les voy a pasar mi número de cuenta. Pedro no vacila en decirles: en el nombre de Jesucristo el Nazareno, este milagro fue hecho. Vemos que en el versículo 8 nos dice que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les respondió todo lo que vimos que él les responde. Y es que, hermanos, ser llenos del Espíritu Santo forzosamente nos conducirá a dar testimonio de Cristo. El Espíritu Santo de Dios está en nosotros y nos da el poder para nosotros poder dar testimonio de Cristo Jesús. Escuché hace poco, más bien vi una publicación del pastor Quique Torres, un amigo de nosotros, está en Querétaro, y él decía algo como: si tuviste una experiencia espiritual en la que caíste, te revolcaste y pasaron todo tipo de cosas extrañas, pero luego te levantaste y no saliste a dar testimonio de Cristo y tu vida no fue transformada, sin duda tuviste una experiencia con un espíritu, pero no fue el Espíritu de Dios. Ser llenos del Espíritu Santo implica que somos capaces y que anhelamos dar testimonio de Cristo, porque Jesús fue el que dijo: cuando
el Espíritu Santo venga sobre ustedes, Él les dará de qué hablar, Él me glorificará a mí, Él les recordará mis palabras. En el versículo 9 vemos que ellos estaban siendo perseguidos, y esto es algo curioso. ¿Por qué están siendo perseguidos ellos? Y Pedro les dice, a ver, me estás diciendo, ustedes autoridades religiosas, me están diciendo que nos están persiguiendo por el beneficio hecho a este hombre. Por un bien estamos siendo perseguidos. Y la respuesta es sí. Y es que, ¿sabes qué, hermano? Tú y yo, si estamos en Cristo verdaderamente y damos testimonio de Él, vamos a ser perseguidos por el testimonio de Cristo, sin importar cuánto bien podamos estar haciendo a otros. La iglesia cristiana ha sido la más perseguida en toda la historia, y ninguna otra religión en el mundo le ha hecho tanto bien a la sociedad. ¿Sabes quiénes fundaron los primeros hospitales? Los cristianos. ¿Sabes quiénes fundaron las primeras universidades? Los cristianos. ¿Sabes quiénes trajeron tantas aportaciones al desarrollo de la humanidad a través del beneficio hecho, las obras de caridad, etcétera, etcétera? Los cristianos, movidos por el evangelio. Y somos los más perseguidos por el beneficio hecho a este mundo. Dicho sea de paso, como creyentes debemos estar buscando dar testimonio de Cristo y buscar, como vimos hace un par de semanas, cómo esta iglesia ganaban el favor también de los de afuera por lo que hacían, por su generosidad hacia los de afuera también, porque le importaba su comunidad y aportaban a su comunidad. El tema es que seremos perseguidos por Cristo, no por razones equivocadas. O sea, si nos está persiguiendo Electra porque no hemos pagado los abonos chiquitos, eso no es persecución por el evangelio, que quede muy claro. Pero en la medida en que tú y yo demos testimonio de Cristo, sin duda seremos perseguidos. Y tú lo has podido ver tal vez. De pronto dices, oye, la gente ha visto un cambio en mi vida. Yo era un desastre y ahora han visto y ahora me dicen, ay, sí, tú muy santurrona, muy santurrón, te crees más que los demás, ya te vamos a... Oye, ¿por qué no te alegras por el bien que estás viendo que está sucediendo en mi vida? A veces vamos a ser confrontados porque nos vamos a aportar en el trabajo, en los negocios, entre las amistades, de ciertas maneras buenas que van a desagradar a las personas. O sea que ya tú eres de ahí, está bien, a ver, hazte para allá. Ya te sientes superior a nosotros, etcétera, etcétera. Hermanos, el evangelio de Jesucristo, testificado fielmente por los creyentes, va a ser rechazado. Cuando tú y yo le decimos a la gente, Cristo es el único camino, la única verdad y la única vida, vamos a ser rechazados. El evangelio de Jesucristo es un mensaje de gracia y de amor, pero es repudiado por el hombre natural, el hombre no regenerado, porque es ofensivo. Es ofensivo. Nadie quiere escuchar que es un pecador, que no ha hecho un buen trabajo gobernándose a sí mismo, siendo el Dios de su propia vida, que al gobernarse a sí mismo de la manera que lo está haciendo, se está llevando a la autodestrucción y al fracaso final. Nadie quiere escuchar que necesita un Salvador y un Señor que gobierne su vida. Esto es repulsivo para el hombre natural no regenerado, aquel que no ha venido a la fe en Jesucristo. Pedro lo que estaba haciendo aquí es volverles a ofrecer una nueva oportunidad de arrepentimiento. A ver, señores, ¿se dan cuenta del milagro? ¿Se dan cuenta de lo que Cristo está haciendo? Este Cristo que está haciendo este beneficio es el que ha venido para salvarlos. Solo tienen que arrepentirse de sus pecados y creer en Él. Y vuelven a ser ofendidos por este mismo mensaje. Lo mismo vamos a experimentar tú y yo. Juan capítulo 3, versículos 19 al 20. Dice, y este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas, porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz, para que sus acciones no sean expuestas. Hermanos, la evidencia de la curación de este cojo era sumamente contundente, pero estos hombres, como dijo Jesús, aborrecían la luz.
y eran los religiosos de la época. Pedro los confrontó con su pecado, y el más grande pecado, en palabras de Jesús mismo, es no creer que Jesús es el Hijo de Dios. Ese es el más grande pecado, porque todo aquel que no crea esta verdad no podrá ser salvo jamás. No heredará la vida eterna. Pedro les está diciendo: ustedes están pecando gravemente de no creer que Él es el Hijo de Dios. Y les dice, citando el Salmo 118, 22, no hay que ir al Salmo 118, 22, ahí mismo lo está citando Pedro en el pasaje. Él está diciendo, este Salmo 118, versículo 22, que ustedes han escuchado tanto, se cumple en Cristo. Jesús es la piedra angular. Él está diciendo, esa piedra que ustedes desecharon, que era una piedra angular, era la piedra fundamental sobre la cual edificabas algo, sobre la cual ponían los cimientos para una construcción. Pedro los está confrontando y está diciendo, Jesús es la piedra angular del perfecto y único plan de Dios para salvar a pecadores. Solo en Él hay salvación, dice al final, solo en Él hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Hermanos, esta es la verdad de verdades. Esta es la única verdad suprema. Y esta verdad ha sido encomendada a la iglesia para proclamarla. Tú y yo hemos sido encomendados por Cristo, hemos sido enviados a una misión de proclamar esta verdad. Y Dios nos ha dado su Espíritu Santo que nos capacita y nos empodera para hacerlo. 1 Corintios capítulo 1 versículo 22 al 24, ve lo que dice: porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos. Y aquí Pedro tiene en mente este mismo pasaje de la piedra angular, porque Jesús ya había dicho previamente, yo soy, el Hijo del Hombre es la piedra angular, y todo el que tropiece con ella morirá, y el que caiga sobre ella será despedazado. Es decir, aquel que vea al Cristo resucitado y no crea en Él, el que lo vea como una piedra para tropezar, el que no quiera hacerlo su Señor, al tropezar con esa piedra se está destruyendo a sí mismo. Porque en verdad, otra vez, 1 Corintios 1, 22 al 24, porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Jesús había preparado previamente a sus discípulos para esta persecución que ellos iban a sufrir. Vamos a ver este pasaje largo de Juan capítulo 15. Juan capítulo 15 versículos 18, y vamos a llegar hasta el 18, hasta el 16, 4. Juan 15, 18. Si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría lo suyo, pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Acuérdense de la palabra que yo les dije, un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Si guardaron mi palabra, también guardarán la de ustedes. Pero todo esto les harán por causa de mi nombre, porque no conocen a aquel que me envió. Si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me odia a mí, odia también a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora las han visto y me han odiado a mí y también a mi Padre. Pero ellos han hecho esto para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, me odiarán sin causa. Cuando venga el Consolador, o sea el Espíritu Santo, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí y ustedes también darán testimonio porque han estado junto a mí desde el principio. 16, versículo 1.
estas cosas, les he dicho para que no tengan tropiezo, los expulsarán de las sinagogas. ¿No es esto lo que está pasando? Pero viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que así rinde un servicio a Dios, y harán estas cosas porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Pero les he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora se acuerdan de que yo ya les había hablado de ellas. Y no les dije estas cosas al principio porque yo estaba con ustedes. Jesús también les había prometido en Lucas capítulo 2, versículos 11 al 12, les había prometido a sus discípulos que cuando fueran llevados ante estas autoridades, el Espíritu Santo les enseñaría lo que debían hablar en frente de ellos. Ve lo que dice Lucas 12, 11 al 12. Cuando los lleven a las sinagogas y ante los gobernantes y las autoridades, no se preocupen de cómo o de qué hablarán en defensa propia o qué van a decir, porque el Espíritu Santo en esa misma hora les enseñará lo que deben decir. Y eso es exactamente lo que vemos que sucedió en este pasaje. Ve lo que dice a partir del versículo 13 hasta el 18. Al ver la confianza de Pedro y de Juan, y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. El Espíritu Santo obrando en ellos, dándoles estas palabras que responder a estos hombres. Y viendo de pie junto a ellos al hombre que había sido sanado, no tenían nada que decir en contra. Pero después de ordenarles que salieran fuera del concilio, deliberaban entre sí: ¿qué haremos con estos hombres?, decían, porque el hecho de que un milagro notable ha sido realizado por medio de ellos es evidente a todos los que viven en Jerusalén, y no podemos negarlo. Pero a fin de que no se divulgue más entre el pueblo, vamos ya a amenazarlos para que no hablen más a ningún hombre en este nombre. Cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Y nuevamente podemos ver a Pedro responder otra vez en el poder del Espíritu Santo. Versículo 19. Pero Pedro y Juan les contestaron: ustedes mismos juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes en vez de obedecer a Dios. Juzguen si es mejor obedecerlos a ustedes que obedecer a Dios. Hermanos, en circunstancias como estas, tú tomas una decisión, pero no es en tu valentía propia, es en el poder del Espíritu Santo y en una confianza y una fe en Jesús. Pero para esto necesita Jesús estar en el trono de tu corazón. Si Jesús no está en el trono de tu corazón, verdaderamente, tu hermano y yo caeremos en la tentación de querer agradar a los hombres antes que a Dios. Pedro contestó: juzguen ustedes si es justo que nosotros les obedezcamos a ustedes antes que a Dios. Pero la tentación que tú y yo enfrentamos es a querer agradar a los hombres antes que a Dios y negar a Cristo. Este temor al rechazo. Es que mi familia ya no me va a aceptar. Es que mi familia tal vez me va a desheredar porque estoy faltando a las tradiciones de mis ancestros. Es que en la sociedad ya no me van a aceptar igual. Es que, ¿sabes qué? Me pidieron que fuera a esta fiesta, pero que no hablara del Evangelio, que hablara de cualquier cosa, pero que no fuera a enfadar con mi Cristo. Es que me dan esta chamba siempre y cuando no hable de Cristo. Es que me ofrecen esta oportunidad siempre y cuando yo niegue mis convicciones acerca de Cristo. Este temor al rechazo, este temor a perder la aceptación de la gente, este temor a perder la popularidad. Ya no voy a ser visto de igual manera, de hecho voy a ser rechazado. En estos días pasados llevé a mi hija a la Ciudad de México. Fue un regalo especial por su cumpleaños o Navidad, no sé qué fue, que me pidió llevarla a ver un concierto de Justin Bieber. Imagínate a mí así con todo mi aspecto así bien malandro ahí en un concierto de Justin Bieber, ¿verdad? Pero ahí estaba yo y me sorprendió tremendamente. El concierto comenzó hablando de Jesús. Ni bien pasaron 3, 4 canciones, volvió a hablarse de Jesús.
Y luego las pantallas llenas de cruces y este vato hablando de Jesús. Y luego, como a 3/4 del concierto, comienza a tocar el piano, a orar por las personas y les vuelve a hablar de Jesús. Y al finalizar el concierto hace una invitación a que busquen a Jesús. Mi primer reacción, y lo comenté con Rebeca, con Samuel, que es bien fan, les dije, ay, lo que pasa es que esta teología, a este vato le falta teología, a este vato le falta punch, o sea, porque dijo algo como, mira, Jesús hizo esto por mí, no te estoy obligando a que creas, pero si te sirve mi experiencia, que así sea. Y yo estaba dentro de mí, pues mejor predícales, diles como Pedro, bola de pecadores, ese Cristo que ustedes han rechazado. En verdad yo no diría, Justin Bieber es un cristiano que se puede evaluar, eso solamente su iglesia lo puede evaluar. Si está en una iglesia fiel, ellos van a evaluar los frutos que dé. Me sorprendió que su esposa estaba con él, al final le canta a su esposa y bueno, muchas de esas cosas. No estamos aquí para hablar más de Justin Bieber que de Cristo. Pero mi primera reacción fue decir, le falta teología, o sea, le falta punch a lo que está diciendo. Pero mi segunda reacción fue decir, sí, pero él está testificando de Cristo frente a todos y tal vez esto le pudiera causar el rechazo, mientras que muchos creyentes están ocultando su cristianismo para caer bien en pequeños grupitos de la sociedad. Juan capítulo 12, versículos 42 al 43. Ve lo que dice, sin embargo, muchos aún de los gobernantes creyeron en él, pero por causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. Hermanos, el ser llenos del Espíritu Santo es dar testimonio de Cristo, cueste lo que cueste, teniendo por supremo el llamamiento y esta encomienda de Cristo que nos ha dado. Y dar testimonio de Cristo es tener verdadera fe en que el Dios que nos llamó para dar testimonio y que nos prometió su Espíritu Santo para hacerlo, Él nos empoderará y Él nos cuidará, o si morimos, Él nos recompensará. En el versículo 20, Pedro les dice, 19, juzguen ustedes si es justo que nosotros obedezcamos a los hombres antes que a Dios. Versículo 20, porque nosotros simplemente no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No se puede. O sea, no es opcional, no es como estaba en el Partido Verde, me ofrecieron una lana, me cambié al PRI. Le iba al América, pero pues me decepcionó, me cambié a las Chivas. Esta es una verdad que es mayor que nosotros, dice Pedro. O sea, esto es algo que es completamente supremo, superior a todo lo de este mundo. Estamos dispuestos a dar nuestra vida por ello. No podemos, o sea, muchas gracias, pero no podemos. No podemos. Es más grande que yo, es más fuerte que yo, es más real que yo mismo. Y en el versículo 23 al versículo 31 vemos la respuesta de la iglesia. Cuando quedaron en libertad, versículo 23, fueron a los suyos y le contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Pedro y Juan son dejados en libertad. Ellos se dirigen a la iglesia y le dicen, ¿qué creen? Ya nos empezaron a perseguir y nos han prohibido que hablemos el evangelio o vamos a sufrir las consecuencias. Tal vez algunos preguntaron, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, ¿ya se va a detener el avance del reino de Dios? Versículo 24 al versículo 26. ¿Recuerdan ustedes que los 40 días que Jesús pasó con sus discípulos les abrió el entendimiento para que ellos comprendieran que todo el Antiguo Testamento hablaba de Cristo y de lo que Él haría y de su obra y de su reino? ¿Qué crees tú que hizo la iglesia? Fueron a la palabra. Versículo 24. Al oír esto, ellos unánimes alzaron la voz a Dios y dijeron, oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Ellos están citando Éxodo 20:11, están citando Nehemías 9:6. Tú eres el creador, tú eres el soberano. El mar y todo lo que en ellos hay. 25.
el que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste. Ahora están yendo a citar la palabra de Dios otra vez. ¿Por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? ¿Por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Ellos están citando el Salmo 2, versículo 1. Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Ellos fueron a la palabra de Dios y dijeron: a ver, vamos a ver qué es lo que está sucediendo ahorita. ¿Y a qué conclusión llegan? Versículo 27, porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, junto con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu siervo Jesús, a quien tú ungiste. Ellos van a la palabra, el Espíritu Santo les recuerda las palabras de Jesús y le dice: hey, hermanos, esto es lo que está pasando, se está cumpliendo lo que Jesús nos dijo que iba a suceder. Se está cumpliendo lo que la Escritura revelaba desde el Antiguo Testamento, más de 700 años antes, más de 1000 años antes, lo que habría de suceder. Entonces, ¿qué hacemos? Nos están empezando a perseguir, dicen ellos. ¿Qué significa esto? Van a la palabra. Significa que se está cumpliendo la Escritura. Esto nos confirma todavía más. Esto no nos hace huir, esto nos confirma que esto es verdad. Versículo 28. Bueno, desde el 27. Porque en verdad, en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, junto con los gentiles y los pueblos de Israel, ¿contra quién? Contra tú, santo siervo. Ellos dicen: no me están persiguiendo a mí, no me están persiguiendo a mí Pedro, a mí Juan, a mí María, a mí los que estaban ahí reunidos. Están persiguiendo a tú, santo siervo, a quien tú ungiste, a Jesús, para hacer que cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Ellos se amparan en la soberanía de Dios. Ellos no están: híjole, ya se salió todo de control, y ahora que, Señor, pues no dijiste que nos ibas a dar poder, mira lo que está pasando. Ellos van a la palabra de Dios y dicen: se está cumpliendo. El Dios soberano está obrando como el Dios soberano dijo que obraría. La iglesia, hermanos, se afirmó en la palabra de Dios, interpretó la palabra a la luz del Evangelio, hizo esta conexión con el Evangelio. Y ellos llegaron a la conclusión: Dios es soberano, Dios tiene un propósito para esto que está sucediendo. Y entonces la iglesia ora. Y entonces la iglesia va y ora. ¿Y qué oraron? ¿Líbranos del mal? No. No, este no era un momento para orar: líbranos del mal. Cristo nos enseñó a orar: líbranos del mal, pero este no era un momento para orar: líbranos del mal. Ellos oran lo que vemos en el versículo 29 y 30. Ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos, o sea nosotros, ¿qué cosa? Hablen tu palabra con toda confianza. Mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de ¿quién? De tu santo siervo Jesús. La iglesia ora para recibir el poder para dar testimonio de Cristo Jesús. Ellos no oraron: Señor, que ya no nos persigan. Ellos oraron: Señor, obra más milagros a través de nosotros, como aquel por el cual nos están persiguiendo, para que Cristo siga siendo glorificado, y a nosotros danos la valentía para predicar con confianza el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ellos piden por confianza y valentía para predicar el Espíritu Santo. No pidieron que sus vidas fueran libradas. Ellos, fíjate, vimos unos pasajes anteriores, y vamos a ver la siguiente semana un poco acerca de cómo estas comunidades, dice que en la medida que había necesidades entre el pueblo, iban y vendían todo lo que tenían y lo ponían al servicio de los demás para suplir las necesidades de los demás. No era un voto de pobreza, pero hay teólogos que dicen que parte de esto era porque ellos
pensaban y ellos sentían, Cristo va a regresar en cualquier momento. O sea, ya empezó la persecución, ya está cumpliendo todo, en cualquier momento va a regresar Cristo. ¿Para qué quiero cosas materiales? ¿Verdad? Y ahora ellos están pidiendo, no porque la vida les sea preservada, sino porque se han empoderado y están diciendo: Señor, usa los milagros que tú quieras hacer para que nosotros podamos predicar la palabra de Dios. No al revés. No al revés, como se suele hacer hoy en día, ¿va? Campañas de milagros donde hay poquita palabra para respaldar el espectáculo y decían: danos, veanlo literalmente, ahora Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Hermanos, y estas son oraciones que Dios responde inmediatamente. ¿Cómo respondió el Señor a esta oración? Versículo 31. Después de que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué? Y hablaban la palabra de Dios con valor. Dije, es un momento, este no era un momento para orar, líbranos del mal. Pero también dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿No habían sido ya llenos del Espíritu Santo en Hechos 2? Tal parece que aquí lo que nos está diciendo es que todo creyente que viene a Cristo recibe el Espíritu Santo. En el momento en que tú te arrepientes de tus pecados y haces a Cristo tu Señor y tu Salvador, el Espíritu Santo viene a morar en ti. Pero hay muchas virtudes cristianas que nos hace falta desarrollar. Y esta iglesia se da cuenta que ahora van a necesitar una unción especial, van a necesitar ser empoderados para poder dar testimonio de Cristo con valor. Y tú y yo podemos hacer lo mismo, aunque el Espíritu Santo mora en nosotros, podemos orar y debemos orar al Espíritu Santo que Él fortalezca esas áreas débiles de nuestras vidas. Señor, dame valor para predicar el Evangelio, dame fuerzas para ser disciplinado, habla a mi corazón para orar más, para leer más la palabra, para dar más testimonio de Cristo, etcétera, etcétera. Hermanos, dar testimonio de Cristo como el único camino al Padre, como el único en el que hay salvación, va a provocar hostilidad contra nosotros. Pero tú y yo somos llamados a orar que el Señor nos llene de valor para poder ser testigos de Él en el poder del Espíritu Santo. Y si tú no estás dando testimonio de Cristo, no puedes culpar al Espíritu Santo, porque si estás en Cristo, el Espíritu Santo ya mora en ti. Y tú puedes dar testimonio confiando en que el Espíritu Santo está contigo. Si tú no eres creyente aún, y Jesús, este Jesús que estoy predicando es para ti como una piedra de tropiezo, déjame decirte, Jesús es la piedra angular del plan perfecto de Dios para salvar pecadores. Solo en Él hay salvación. Y si ninguna religión salva, esto es lo que estamos diciendo, ninguna otra religión salva, ningún otro sistema de espiritualidad salva. Tu buen comportamiento no te salva. Eso es lo que estamos diciendo. Y si eso te produce un coraje, un enojo dentro de ti, estás viendo cumplida la palabra del Señor en tu vida. Y esto te da la certeza de que este Cristo que predicamos es el único camino, verdad y vida. Y este Cristo murió por ti, para pagar también por ese pecado de haberlo rechazado durante tanto tiempo. Y si tú te arrepientes y le entregas tu vida hoy, Él te perdonará tus pecados y te dará vida eterna. Los que somos creyentes, hermanos, dar testimonio de Cristo sin duda va a acarrear esta hostilidad sobre nosotros, porque el Evangelio confronta al mundo con su pecado y contra su rebelión en contra de Dios. Pónganse de pie. Vamos a ser perseguidos, hermanos, por el beneficio del Evangelio causado a este mundo. El gobierno aún no nos está persiguiendo aquí, pero eso está a la vuelta de la esquina de suceder. Y el día que eso suceda, ahí vamos a necesitar estar firmes, pero no necesitamos que llegue ese día. Tú y yo desde el día de hoy podemos pesar nuestros corazones. Somos llamados a dar testimonio fiel de Cristo en todo lugar
en toda circunstancia. En tu iglesia, pero en tu trabajo, pero en tu escuela, pero en tu casa, pero en todos aquellos lugares donde tú sabes que hay gente que no ha venido a Cristo aún. Cuando tú y yo callamos de dar testimonio fiel de nuestro Señor Jesucristo, lo que estamos mostrando es quién está realmente en el trono de nuestro corazón. Tal vez un deseo de agradar a los hombres más que al Señor. No podemos, hermanos, ante tal gloria y tal majestad del Evangelio, ante tal amor que Cristo mostró su amor por nosotros, en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros, no podemos dejar de proclamar lo que hemos visto y oído. Porque el Evangelio del reino de Dios es mucho más grande que nosotros mismos. Hermanos, podemos confiar en que el Dios soberano, que controla toda circunstancia y que incluso permite toda circunstancia, es el que está con nosotros guardándonos. Podemos confiar en el poder del Espíritu Santo. Necesitamos, hermanos, ser llenos del Espíritu Santo para dar testimonio de Cristo con valor en todo lugar y bajo toda circunstancia. Necesitamos orar que esto suceda. Necesitamos orar que Dios nos dé este valor. Hay momentos en los que no debemos orar, líbranos del mal. Debemos orar, dame valentía para proclamar a Cristo. Necesitamos orar, hermanos, que esto suceda y confiar en las promesas de Dios y confiar en el poder del Espíritu Santo.